¿Ustedes se acuerdan lo que la gente de Jerusalén decía de los discípulos la mañana temprana de Pentecostés? ¿No se acuerdan? Que parecía que estaban borrachos. Sin comentario. El canto sonó a la mañana de Pentecostés. I made 4 copies, but I counted 3 veils first. So, you don't mind sharing? Okay, thank you. Lo que les voy a leer es una reflexión que leí anoche. Está en inglés, así que la voy traduciendo y perdonen si a veces voy dando tumbos. Me pareció tan buena que yo dije, se lo quiero compartir a la comunidad de la mañana, en vez de cualquier cosa que yo pueda decir. Así que comienzo. Cualquiera de nosotros que ha luchado con resentimientos interiores o ha luchado con una necesidad de pedir perdón, sabe perfectamente que cuánta energía eso nos puede consumir en el proceso. Si no resolvemos los resentimientos rápidamente, pues nos van a empezar a despertar durante la noche, se van a empezar a colar en nuestros pensamientos durante el día. Incluso si somos capaces de reprimir estos resentimientos, pues tarde o temprano se despierta una conversación dentro de nosotros mismos y eventualmente se va a ir escondiendo en el inconsciente, pero eventualmente también de vez en cuando saltará los pensamientos. Las personas que han enterrado conflictos serios sin resolver con amistades o con miembros de la familia, tarde o temprano tienen que lidiar con esos conflictos, incluso si la otra persona haya muerto. A medida que nos vamos poniendo viejos, con mucha frecuencia la memoria empieza a recordarnos sobre conflictos de nuestras vidas a los cuales no le hemos puesto una resolución. Jesús entendió perfectamente cómo funciona el corazón humano en sus formas internas. Y por eso le dice a los discípulos que tienen que estar seguros que su moralidad, la moralidad de sus discípulos, tiene que ir mucho más allá del cumplimiento de la ley, sino que tiene que ir al corazón, donde las rabias y los conflictos permanecen si no se han resuelto. Y solamente mantenemos, guardamos, cumplimos con la letra de la ley, por muy perfecto que lo hagamos, pues se nos escapa la conversión más profunda, esa metanoia a la que Jesús nos invita, a que pongamos todo en riesgo para poder entonces encontrarnos con la misericordia de Dios. Más que una santidad externa, queremos el fuego interno de la santidad, ese fuego que nos va transformando desde adentro. El camino a la santidad es un camino de continuamente estar perdonando a los demás. El camino de la santidad es un camino donde continuamente nos estamos enfrentando a que tenemos que perdonar. Como pecadores tenemos que estar siempre dispuestos a perdonar, no 7 veces, sino 70 veces 7, como Jesús le dice a Pedro. Si algunos ven en ese énfasis que Jesús coloca sobre la misericordia como algo demasiado fácil, pues de hecho se les ha escapado sus más profundas exigencias. La auténtica santidad habita en los motivos, en los deseos, en las intenciones y en las estrategias que desarrollamos para esconder orgullo, envidia, celos y resentimientos. Esa frase me chocó, me sacudió, que desarrollamos estrategias para ocultar orgullo, envidia,
celos y resentimientos. Le dice a sus discípulos que cualquiera que odie a su hermano o a su hermana, en el fondo ya lo está asesinando. Y que antes de llevar tu ofrenda al altar, tienes que reconciliar con ellos. ¿Cómo te puedes encontrar a Dios en el culto si no estás en paz con alguien en tu vida? El camino más largo que hacemos todos los días es la fila para la comunión. Porque en esa fila tenemos que soltar heridas y rabias para poder encontrarnos con el amor de Dios. Por eso decimos, antes de ponernos en esa fila, Señor, no soy digno de que entres en mi casa y la palabra tuya bastará para sanar. Perdonamos para ser perdonados. Entonces es cuando podremos encontrarnos con el Dios de la absoluta misericordia. Para ilustrar todo esto, Jesús usa el ejemplo de dos litigantes que van camino a la corte y les dice que se pongan de acuerdo y que lo arreglen todo rapidito y pronto, o el conflicto, si sigue y no lo resuelven pronto, los va a atrapar en prisión, los va a aprisionar en su propia rabia y los va a hacer incapaces entonces de perdonar. El último centavo se tiene que perdonar antes, se tiene que pagar antes de ser liberados. Esta es la sabiduría de la reconciliación temprana, la reconciliación que no espera años, sino la reconciliación temprana. Es el principio que los consejeros matrimoniales le dicen siempre a las parejas: nunca se vayan a la cama de noche y apaguen la luz sin resolver los conflictos que existan y de rabia entre ustedes. Esto pone el énfasis de la importancia de una reconciliación constante en nuestras vidas. Si la Cuaresma nos pudiera enfocar en resolver conflictos que aún permanecen en nuestras vidas, conflictos quizás de años y tiempo con algún pariente, con algún hermano o hermana, con algún amigo, cuánta alegría, cuánta libertad, cuánta paz de mente podría traernos y a ellos también. A medida que vamos avanzando en edad y en el tiempo y revisamos nuestras vidas, con frecuencia revisamos los momentos difíciles donde los conflictos han hecho daño a nuestras relaciones. Si es posible en esta Cuaresma, envía una carta, haz una llamada por teléfono, invita a esa persona a un café, a una conversación que puede ser difícil, donde van a revisar el pasado, donde se van a pedir perdón, donde comenzarán de nuevo de cero. ¿No son esta el significado de las palabras arrepiéntanse y escuchen la buena noticia? ¿No es esto realmente de lo que se trata la Cuaresma? El perdón es el trabajo más difícil que cualquiera de nosotros puede hacer en sus vidas. Y quizás sea porque lo hemos escondido o porque lo hemos negado, la necesidad de ese perdón, incluso dentro de nosotros mismos. El resentimiento, el odio nunca van a desaparecer hasta que finalmente lo hayamos lidiado, hablado, conversado honestamente y haber hecho el duro y difícil trabajo de resolver. Es entonces cuando finalmente hagamos ese trabajo difícil de resolver el resentimiento y la rabia, es solamente entonces cuando vamos a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Fuerte, ¿verdad? Amén, amén, pero a trabajar en el asunto,
que esto es trabajo serio, muy serio. So, it's hard work, huh? But what a powerful message for Lent. It's not until we forgive and it's not until we get rid of our anger that we are not going to have peace. And like the author says, true holiness resides in the heart. Como dice el autor, la verdadera santidad reside en el corazón, no en lo externo. Hasta que no se libere el corazón del resentimiento y la falta de perdón, no vamos a conocer la verdadera paz.